¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta nueva temporada que estamos trayendo nuevo contenido, nueva información referente a prevención del lavado de dinero, temas fiscales, contabilidad, finanzas personales, todo para que ustedes al final de cuentas estén enterados de los cambios y las modificaciones y sobre todo estar actualizados en estos contextos de tema socioeconómico. Como saben ustedes, estas emisiones tenemos grandes amigos, grandes invitados que en un momento presentaré a nuestro gran invitado del día de hoy, pero antes los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, donde estamos subiendo este contenido, y de igual manera, al ladito de donde está la palabra de suscripción, hay una campanita que te va avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Que nos busquen a través de diferentes redes sociales, por ejemplo Facebook, y que compartan la cuestión de este material. Creo que el contenido que se está preparando sirve para estas épocas en las cuales nosotros tenemos que estar presentando información ante diferentes autoridades y yo creo que el contenido les puede ayudar y por lo menos con eso nos ayudan a seguir creciendo día a día en este canal de YouTube. De igual manera, si nos ayudan a suscribirse y compartir el contenido que tenemos en podcast, que nos podrán encontrar también con mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas, que ya estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, que estamos subiendo este contenido y como los he dicho en diferentes emisiones, hasta podemos ya estarte acompañando de tu casa a tu oficina y de la oficina a tu casa a través de estos podcasts que nos puedas estar escuchando a través de estas nuevas tecnología y nueva forma de poder compartir conocimiento y actualización. Antes también de iniciar, quisiera agradecer de nueva cuenta a la Asociación Nacional de Locutores que el pasado 7 de diciembre del 2023 nos hizo el favor de darnos el reconocimiento del micrófono de oro. Muchas gracias a la asociación, muchas gracias a la presidenta. Y ahora sí, iniciamos con nuestra presentación de esta convocatoria que hicimos el día de hoy y que es hablar de los ingresos a los ojos de la ley del impuesto sobre la renta. Para esto, bueno, el día de hoy tenemos un gran amigo. Él es licenciado en Contaduría por parte de la Facultad de Contaduría y Administración, maestro en impuestos, socio director del despacho Valdés y Asociados Contadores Públicos. Actualmente es cotitular del programa Educarte Fiscal, que se transmite a través de IMEFI TV, expositor de talleres y diplomados en diferentes temas fiscales, ponente invitado en diferentes universidades en las cuales ha destacado hablando de temas fiscales, ponente invitado en la Universidad Millennium y también ya tiene una trayectoria de más de 29 años en el área contable. Él es el licenciado en Contaduría Alejandro Valdés Ledesma. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de recibir esta invitación y poder participar un poco sobre temas fiscales que siempre a todos los contadores nos ocupa y nos preocupa precisamente cuando ya estamos en épocas de cierre fiscal, cuando ya estamos viendo si nuestro coeficiente incrementó o va a descender en este caso, qué vamos a hacer con nuestros próximos pagos provisionales, cerramos con utilidad, cerramos con pérdida, así que pues es un gusto, amigo, estar aquí acompañándote el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Oye, Alejandro, un poquito para abordar en la cuestión de este tema, lo primero que quisiera más o menos ubicarnos en un mapa de la ley de impuesto sobre la renta. Al hablar de la cuestión de los ingresos, es difícil ver qué es lo que es objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Y sobre todo cuando yo he dado clases o cursos y este tipo de temas de focalizar primero el tipo de ingresos, lo primero que les digo a los participantes es, tenemos que identificar en qué régimen estamos, porque dependiendo del régimen en el que pudiéramos estar, tenemos diferentes formas de acumulación o de pago de impuestos. Yo no puedo utilizar la palabra ingresos para la ley de impuesto sobre la renta como la cual conocemos que es su propia naturaleza, que es un incremento en el patrimonio. De hecho, las normas de información financiera establecen que los ingresos es un aumento en un activo y una disminución en un pasivo. Estas definiciones las tenemos muy arraigadas o las visualizamos mucho en el ámbito contable,
pero en el ámbito fiscal difiere por el tema de ingresos versus la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, sin entrar mucho en detalle, porque no es el objetivo de esta sesión, pero por ejemplo, tenemos personas físicas que muchos podrán estar pagando el impuesto sobre una utilidad, sobre una ganancia, sobre dividendos fictos, sobre un tema de una ficción, sobre discrepancias fiscales. El título quinto, que son residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional, hay algunos que son sobre ingresos, hay algunos que van a ser sobre una optativa base de tema de una ganancia, por así decirlo. Entonces, no podemos generalizar la palabra ingresos para los diferentes regímenes que tenemos en la ley de impuestos sobre la renta, en la cual el día de hoy nos vamos a enfocar a este título 2. Y yo creo que con esta introducción, ahí, Alex, podemos ir matizando para poder encontrar el contenido de los ingresos a los ojos de esta ley de impuesto sobre la renta, hablando de las personas morales. Sí, coincido completamente contigo, Rodrigo. Fíjate que tocaste un tema medular. El artículo quinto del Código Fiscal de la Federación nos habla de los elementos esenciales de las contribuciones: objetos, sujeto, base, tasa o tarifa, como bien lo mencionaste. Pero curiosamente, cuando yo hablo también con mis estudiantes y les digo cuál es el objeto de la ley del impuesto sobre la renta, y me dicen que si los FDI de ingresos, que si los depósitos, que si las ventas. Curiosamente, quiero compartirlo contigo y también con todo tu auditorio, que precisamente es la ley del impuesto sobre la renta la que carece del objeto que señalan, que deben de señalar en este caso todas las leyes. Por ahí de 1980, si tú recuerdas, creo que estás todavía muy chavo, no creo que te haya tocado, pero en 1980 se establecía, cuando todavía estaba de presidente Díaz Ordaz, cuál era el objeto de la ley del impuesto sobre la renta, que es el incremento positivo en el haber patrimonial. Eso lo decía la ley, propiamente lo decía la ley, pero lo quitaron en el 81. ¿Y qué crees? Que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que les viene a enmendar la página, y es la Corte la que define que será el objeto de la ley del impuesto sobre la renta todo aquel ingreso que incremente positivamente el haber patrimonial. Así pues, alguien me podría preguntar, como lo han hecho mis estudiantes: oye, ¿y por qué no lo ponen en la ley del impuesto sobre la renta? Si lo quitaron, ¿por qué no lo vuelven a poner? Pues curiosamente, el artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que es obligación de las personas morales que distribuyan dividendos el pagar el impuesto correspondiente de estos mismos. Y en ese momento no hay un incremento en la ley, no hay un incremento en el haber patrimonial. Luego entonces, si lo meten nuevamente, si lo insertan en el texto de ley, ¿qué crees? Pues ese régimen de dividendos se les cae sencillamente, ¿no? Entonces, es algo importante a saber, que la ley del impuesto sobre la renta no tiene un objeto y es la Corte quien viene a definir. Y aquellos que les guste estudiar un poquito más, hay por ahí un abogado no recuerdo ahorita el nombre, pero todavía vive, que ganó un amparo precisamente para esta empresa que se llama Porcelanite, donde defendía que la ley del impuesto sobre la renta no establecía cuál era el objeto del gravamen. Y lo ganó. A raíz de eso salió esta jurisprudencia de la cual te estoy mencionando, de tal forma que ahorita pues ya sería inútil querer ampararnos bajo esos términos, ¿no? Pero bien, como tú lo mencionas, Rodrigo, uno de los conceptos claves es precisamente los ingresos. En este caso hablaremos de las personas morales del título 2. Y permíteme, si te parece bien, Rodrigo, compartir un material para que sea un poco claro en el sentido de qué debemos entender por ingresos acumulables para efecto del impuesto sobre la renta de las personas morales. Y aprovechando mientras subes la cuestión de este material, Alejandro, decirle a la gente que nos está viendo que la ley del impuesto sobre la renta es una regla, una ley que me habla cuestiones de un tema tributario, que es impuestos, y tendríamos que irnos al tema constitucional, artículo 31, fracción cuarta, de que los mexicanos estamos obligados a contribuir al erario público. Si nos vamos al Código Fiscal de la Federación, ahí identificamos que dentro de los 4 tipos de contribuciones tenemos los impuestos, y de ahí emana esta ley, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo primero, que como ahorita lo que estabas comentando,
está un poquito difuso lo que se debe de entender como el objeto, pero lo que me dice es las personas físicas y morales que obtengan ingresos van a pagar el impuesto de acuerdo a tres diferentes fracciones. La primera fracción me dice los residentes en México por los ingresos que obtenga en México y por cualquier parte de donde obtenga ese ingreso. Y la fracción número 2 que sería el residente en el extranjero con un establecimiento permanente y solamente por el establecimiento permanente que genere aquí en territorio nacional. Por Y, es, ingresos atribuibles. Ajá. y esto solamente enfocado a este título 2 porque bueno, como lo comentaba hace ratito, tendríamos que irlo desmenuzando en cada uno de los regímenes correspondientes para poder identificar, pero lo que se concentra es palabritas como residencia, sea residente en México, residente en el extranjero, y que obtenga ingresos. Que ya con esto, que ya veo que ya está subiendo el material, estaremos hablando para hablar de estos ingresos. Sí, efectivamente. No me des cuerda, Rodrigo, porque yo veo monte y me sigo, ¿eh? O sea, a mí me apasiona. Precisamente el artículo 1 que estás mencionando nos habla de los factores de vinculación a nivel mundial de renta, como bien ya lo mencionaste, y nos habla de los sujetos, personas físicas, personas morales, nos habla de residencia, nos habla de establecimiento permanente, de ingresos atribuibles al establecimiento permanente, de los residentes en el extranjero y de fuente de riqueza. Entonces, de tal forma que lo que antes era objeto, en 1980, ahora nos lo pasaron a sujetos. ¿Quiénes son los sujetos obligados al pago del tributo en este caso, no? Pero bueno, vamos avanzando, mi estimado Rodrigo. Vamos a hablar de un aspecto muy técnico en el cual vamos a observar que incluso la autoridad, Rodrigo, y eso no es novedad para ninguno de los contadores que nos acompañan y para nosotros mismos, que incluso la autoridad a estas alturas sigue cometiendo errores. Vemos en este cuadro precisamente una clasificación muy técnica de los ingresos que son objeto y base del tributo de la ley del impuesto sobre la renta. En primera instancia tenemos el objeto. Vamos a ir tratando de englobar esto en forma general y más adelante los trataremos en una forma un poquito más específica. La primera clasificación es qué es un ingreso objeto y qué es un ingreso no objeto. El no objeto es aquel que no va a gravar el impuesto sobre la renta precisamente porque no es objeto. No es que se considere ingreso, sino es un no objeto. Y eso lo veremos en el texto que viene explícito en el artículo en particular, ¿no? El objeto, pues, lo tenemos en el 16, primer párrafo de renta, y el no objeto en el 16, segundo párrafo de la misma ley. A su vez, los objetos los dividimos en gravados y en exentos. Recordemos que los gravados es precisamente los que sí se van a considerar ingresos, que sí van a pagar impuesto, y en este caso los exentos, porque sí tenemos un ingreso exento exclusivamente para las personas morales y es exclusivamente aquellos contribuyentes que se dediquen a actividades primarias, agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, etcétera. Y a su vez los gravados los vamos a dividir en acumulables y en no acumulables. Y si me permite, Rodrigo, aquí quisiera hacer una aclaración muy puntual. Aquí estamos hablando de personas morales del título 2 y no debemos de confundir esta clasificación con personas físicas porque eso se cuece por aparte y tiene una razón diferente de ser. Así pues, los gravados los tenemos en acumulables y en no acumulables. Y es aquí, Rodrigo, donde más adelante lo veremos en una grafiquita, en donde podemos ver que la autoridad nos muestra que adolece del conocimiento técnico porque nos revuelve los no acumulables con los no objeto. Y aquí quisiera hacer esta aclaración. El no objeto no paga impuesto porque no se considera ingreso. El exento sí es un ingreso, sin embargo se considera que está exento del pago, pero la ley lo reconoce como un ingreso. Y el no acumulable no va a pagar impuesto
porque alguien más ya lo pagó, y en este caso nos estamos refiriendo precisamente a los dividendos que distribuye una persona moral a otra persona moral. La persona moral A distribuye dividendos a la persona moral B, y la persona moral B que recibe esos dividendos ya no está obligada a acumular, es decir, a sumar para calcular la base gravable, puesto que esos dividendos ya pagaron impuestos desde la persona que en este caso pagó los dividendos. No sé si me explico, ¿quieres comentar algo, Rodrigo? Sí, quisiera también un poquito a ver si estás de acuerdo con estos comentarios adicionales para poder identificar la diferencia entre estos tres conceptos que dices, no objeto exento y no acumulable. A ver, el no objeto quiere decir que la ley no está dentro de su alcance, por eso los excluye. Creo que al hablar del no objeto se ve más claramente en la ley del IVA, que es cuando no estás realizando actos o actividades grabados que se limita, que está fuera de territorio nacional, se le alcanza a ver más fácil el no objeto de la ley. En este caso se complica un poquito, pero como lo estás comentando, al final de cuentas tengo un artículo 16 que me va diciendo cuáles son los que para ojos de la ley no van a ser ingreso, no tendrán que ser categorizados con la palabra ingreso porque la propia ley me dice que no son ingresos. Los exentos es una facultad que tiene el legislativo en el cual le da una preferencia a ciertos sectores, ciertos apoyos, que en este caso va a ser a los que conocemos como agapes, a este sector primario. Y los no acumulables, ahí con la explicación que diste, creo que más claro, como dicen, ni el agua. Son ingresos que otras personas ya pagaron el impuesto y que por lo tanto, para no hacer un efecto de grabar dos veces por una misma operación, un mismo tipo de ingreso, te los quita en la cuestión de acumulación. Entonces, uno no lo contempla la ley, otro es una facultad que tiene el legislativo para poder apoyar un cierto sector y el otro es el que ya pagó impuesto. Sí, por supuesto, Rodrigo. El quick, el quick de esto para todas aquellas personas que nos están acompañando es cuando la ley del impuesto sobre la renta dice se consideran ingresos, estamos hablando de objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Y cuando la ley en el segundo párrafo nos dice, y es muy clara, no se consideran ingresos, estamos hablando de no objeto. Entonces, aunando al comentario que tú ya nos mencionaste con respecto a la ley del IVA, entonces el quick es encontrar la palabra se consideran objeto, no se consideran no objeto de la ley del impuesto sobre la renta. A las personas que nos acompañan, les pido que por favor tengan este diagrama porque es muy importante para efecto del desarrollo de la plática del día de hoy. Vamos pues a ir analizando un poco uno a uno. Vamos a ver entonces qué sí son ingresos acumulables, si te parece bien, Rodrigo. Aquí tenemos, es ingreso objeto acumulable y tipos de ingresos, el artículo 16 de renta, el cual que nos dice, las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, recordemos que para efectos fiscales, la asociación en participación se considera una persona moral, aunque civiles ya estamos hablando de otra cosa, y dice, acumularán la totalidad de los ingresos. Y ahí donde dice acumularán es precisamente donde se deben de acumular. Ahí nos está dando la palabra acumularán la totalidad de los ingresos. Y aquí ya sabemos todos que cuáles son esos tipos de ingreso: efectivo, bienes, servicio y crédito. Crédito está con rojo. ¿Por qué? Porque yo considero, Rodrigo, y seguramente compartirás mi opinión, crédito es el ingreso reina para la autoridad. Es como si estuviéramos en una pieza, jugando un juego de ajedrez, y el crédito, el ingreso en crédito es como si fuera la reina, porque es lo que abarca generalmente a todas esas personas morales que a veces tenemos errores, Rodrigo, porque confundimos los anticipos con pago a cuenta, que lo veremos un poquito más adelante. Y aquí es donde viene también la corte.
entra y mete su cuchara, porque también nos dice, y de cualquier otro tipo. Uno como contribuyente, Rodrigo, diría, no, pues ya bailé con la más fea, porque cualquier otro tipo, pues ya todo entra ahí. Llega la Corte nuevamente a enmendarles la página a los legisladores y les dice, sí, cualquier otro tipo, siempre y cuando incremente el haber patrimonial. Porque recordemos, como tú lo mencionaste en un principio, Rodrigo, la entrada de dinero no necesariamente constituye un incremento en el haber patrimonial. Si nosotros recordamos el artículo del Código Civil Federal 2249 que nos dice que la venta se considerará perfecta cuando se determine la cosa, cuando se determine el precio, aun y cuando no se haya entregado materialmente el bien y no se haya pagado la contraprestación pactada. Entonces, es algo muy importante que debemos de identificar precisamente como un ingreso, o un tipo de ingreso para efecto de las personas morales del título 2, Rodrigo. Que esa también para poder hablar de la palabra crédito debemos de entender que la operación, el ingreso ya se generó a hoy, pero quiere decir que yo voy a cobrar flujo en el transcurso del tiempo. Entonces, la palabra a veces crédito, muchos lo identificamos con tema de préstamo e intereses. No tendremos que identificarlo así, sino más bien es cuando le estamos dando financiamiento a la operación. Hoy no me lo están pagando, me lo van a pagar dentro de unos meses, un año, el tiempo que se ha acordado. Eso quiere decir que yo ya vendí, para mí es un ingreso, aunque el flujo no lo tengo el día de hoy. Sí, correcto. Si nosotros estuviéramos hablando de una venta a crédito, vamos a cargar a clientes con abono a ventas, y ahorita nos dejamos de lado el IVA, y en el mes de septiembre, por ejemplo, hacemos esa operación. Para efectos fiscales de las personas morales del título 2, es en septiembre cuando debemos de reconocer el incremento al haber patrimonial por la realización de esa venta. Probablemente en el mes de octubre nos paguen, que esa ya estamos hablando de una entrada de dinero, de una extinción de la obligación. Entonces, cargamos a bancos con abono a clientes. Y esos dos efectos, Rodrigo, que estamos mencionando en este momento, a nosotros como contadores nos queda claro. Oye, yo realicé la venta en septiembre acumulo el ingreso y en el mes posterior, en octubre, me hicieron el pago de esta factura, me cubrieron la obligación de pago. ¿Y qué crees, Rodrigo, que me ha tocado ver en la práctica? Que el SAT o las personas que trabajan en el SAT desconocen esto, de tal forma que te dicen, me acumulas en crédito cuando realizaste la operación y me vuelves a acumular por la entrada de dinero. De ahí la importancia de llevar un registro contable adecuado para demostrarle a la autoridad, oye, no te me pases. Hay que estudiar un poquito de contabilidad básica para efecto de que no me pase esto, ¿no? ¿Cómo lo ves, Rodrigo? No, aparte entra todavía el concepto que estás diciendo de qué otras cosas la autoridad me va a querer considerar como la cuestión de ingreso. Y aquí entraría la siguiente palabrita, los ingresos omisos, que presuntivamente la autoridad los presume como un ingreso, que no es efectivo, no son bienes, no son servicios, no es en crédito, y que al final de cuentas ahí está en cualquier de otro tipo que la autoridad le esté dando la característica de este tipo de ingreso, porque si no lo contemplara cualquier otro tipo, los ingresos presuntos pues, no tendría la forma de la autoridad de poder generar como un ingreso. Sí, no, y va para largo, Rodrigo. Lo acabas de mencionar perfectamente. Según el artículo sexto del Código Fiscal de la Obligación, es responsabilidad de los contribuyentes autodeterminar las contribuciones. Pero como bien lo mencionas, el 18 fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de que la autoridad podrá presumir la existencia de estos ingresos, ¿no? Entonces, cualquier crédito que venga, que nos notifique la autoridad, va a venir precisamente fundamentado y motivado con este artículo, el 18 fracción primera, que nos habla de los ingresos presuntos. Y bueno, ya para terminar esta lámina, también hablamos del ajuste de inflación acumulable, que también lo consideramos como un ingreso precisamente acumulable para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Este también va un poquito en el sentido de, en cuanto a crédito,
porque el ajuste anual por inflación acumulable, pues lo determinamos como lo conocemos en el ámbito contable, el efecto de la reexpresión, el repomo, cuando yo tengo más partidas de pasivo, que serían partidas monetarias, contra partidas monetarias del lado del activo, que es este ajuste anual por inflación, que de ahí lo retoma la autoridad para poder considerar que si alguien se está financiando con efectos inflacionarios, pues tendría que pagar y la contraparte que también podrá deducirse. Sí, coincido contigo. Estamos hablando netamente de efectos inflacionarios, de reconocer esa ganancia. Si nosotros tenemos activo, nuestro dinero vale más en efectos inflacionarios a final de año que a principio de año o viceversa con el pasivo, ¿no? Coincido completamente contigo. Y aquí vemos que no se considera ingreso y la ley es clara. Ingresos no objeto para efectos de este título, y es lo que les mencionaba, no se considerarán ingresos y ya no se enuncia. Los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de pérdida de sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad, por valuar sus acciones en el método de participación, ni los que obtengan con motivo de revaluación de sus activos y de su capital. Y aquí quisiera puntualizar un poco. Cuando nosotros hablamos, a ver, los que obtenga el contribuyente por aumento de capital y por pago de pérdida de sus accionistas. Y una pregunta que me hacen muy seguido mis estudiantes: oiga, maestro, pues ¿qué no es lo mismo? O sea, como que no es lo mismo, pero ¿por qué la intención del legislador en diferenciarlos precisamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ahí voy. Cuando aumentamos el capital, nosotros suscribimos acciones de tal forma que recibimos acciones y hacemos nuestra aportación. Registro contable, cargo a bancos con abono a capital social. Ese es el registro contable. Pero cuando pagamos la pérdida, y por supuesto nos juega para la cuca, pero cuando pagamos la pérdida, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el asiento contable? En primera, no recibimos acciones por pagar la pérdida. Vamos a hacer un cargo a bancos con un abono a pérdidas acumulables y de esa manera podemos disminuir nuestra pérdida contable. Y ahí va un poco aunado, Rodrigo, no sé qué pienses. Cuando luego mis clientes me dicen: oye, Alejandro, tenemos utilidad fiscal, vamos a decretar dividendos. Y es un poco complicado explicarles que los dividendos se decretan en base a una contabilidad financiera. A veces tenemos la idea, incluso propios colegas, que piensan que hay una contabilidad financiera y hay una contabilidad fiscal. Y les comento, pero es que no, o sea, la contabilidad financiera, si ese nombre le queremos dar, está dentro de la contabilidad financiera. O sea, no podemos, pues, para no redundar más, precisamente decretar dividendos sobre una utilidad fiscal, porque estamos precisamente contemplando estos efectos inflacionarios que tú mencionabas, Rodrigo. Entonces, resultaría ilógico, ¿no crees? Sí, ahí también para poder puntualizar lo que comentas, estamos hablando que la palabra dividendos no está, ahora sí que conceptualizada en legislación mexicana, pero lo entendemos que es repartir esas utilidades, que el repartir las utilidades sí está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es un derecho entre particulares, Ley General de Sociedades Mercantiles, que ahí es donde se acuerda en una asamblea siempre y cuando haya utilidades. Y ahí estamos hablando que son utilidades, como tú dices, contables, financieras, para efectos de poder repartir esas utilidades. Lo que me dice por acá el artículo 77, el artículo 78, es que vas a tener que determinar un impuesto si esas utilidades que estás distribuyendo no han pagado impuestos que vengan de la cuenta de CUFIN o escondidas en el reembolso de capital como utilidad distribuida, pagarás el impuesto. Pero como lo comentas, concuerdo contigo, que nunca me dice que yo tengo que tomar como una base de distribución de dividendos una base fiscal, es al revés. Yo tengo que determinar una utilidad distribuida de acuerdo a una sociedad, a unos socios, a un acuerdo estatutario, un acuerdo de socios, y de ahí ver los efectos impositivos siempre y cuando no se haya pagado el impuesto.
Sí, sí, coincido completamente contigo, Rodrigo. Avanzamos, pues, las primas obtenidas por la colocación de acciones. Cuando una persona moral acepta un nuevo socio, y todos sabemos, Rodrigo, no sé cuál sea tu experiencia profesional, pero pues el socio principal es el papá, y luego está la esposa, y luego los hijos, y luego los abuelos. Entonces, este concepto digamos que si fuera una persona moral donde no hay una relación de familia con los socios, pues es importante que le cobremos una prima por colocación de acciones. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos una empresa ganadora, y cuando digo ganadora es que tiene utilidades acumuladas, y aceptamos un nuevo socio sin cobrar la prima correspondiente, nuestra participación de los socios inmersos dentro de la sociedad va a disminuirse. Entonces, este concepto lo que pretende es que al cobrar esa prima se siga manteniendo la aportación de los socios que en instancia han participado de esta ganancia. Porque, ¿qué sucedería? Entra un socio nuevo con una participación a valor nominal y no le cobramos la prima, perdón, entonces su participación lo vamos a hacer partícipe de utilidades que nunca le correspondieron. A lo mejor 5 años de utilidades y ya de esa forma es partícipe. Y por último, por utilizar o evaluar sus acciones en el método de participación, ni los que obtenga con motivo de revaluación de sus activos fijos. ¿Qué sucede? Esto lo conocemos comúnmente como las ORIs. Otros resultados integrables. ¿Qué sucede? Una persona moral tiene el 20% de participación en otra persona moral. Entonces, en su estado de resultados integral, debe de reconocer esa participación. Si yo tengo el 20% de la otra empresa que tiene una utilidad de, ponle 50 millones de pesos, pues yo debo de reconocer ese ingreso en el 20% de los 20 millones de pesos, ¿no? Y eso tampoco se debe de considerar como un ingreso, como lo estamos viendo, es un no objeto, porque ni siquiera está recibiendo utilidades, simplemente se reconoce un valor de una utilidad que aún no se ha distribuido como dividendos. Aquí tenemos los ingresos exentos que ya mencionamos, Rodrigo, no sé si quieras tú comentarlo, tú abordaste el tema de las personas morales que tributan en el sector primario, ¿no? Aquí vemos pues la regla. Sí, análisis que estabas ahorita haciendo al inicio, de primero identificar que estamos hablando de una persona moral a comparación de una persona física. Los ingresos exentos por una persona física los tenemos concentrados en un artículo 93. Para los de las personas morales los tenemos concentrados en el artículo 74, que me habla de que el legislativo, por un apoyo a este sector primario, al sector agropecuario, las personas morales podrán dejar de pagar el impuesto considerando 20 veces el salario mínimo elevado al año, que hay que considerar que esto ya es UMA para efectos de lo que tendremos como umbrales, que cambió ya desde el año 2016, en el que ya tendremos que tener visualizado la cuestión de la UMA. Y esto va ligado a que siempre y cuando sea el sector primario, que sean de los que realmente están ejerciendo el campo, la silvicultura, pesca, que al final de cuentas les está ayudando el no pagar la cuestión del impuesto. Para las reformas que hubo por ahí de la entrada en vigor del reciclo hace ya algunos 2 añitos, la autoridad estaba un poquito queriendo modificar los ingresos exentos tanto de personas morales como el de las personas físicas. ¿Por qué? Porque las personas físicas también se llevaban este tipo de actividades exentas. Ahorita como quedó, solamente sería 20 veces la UMA por cada socio o asociado, siempre que no exceda de estos 200 veces el salario mínimo general elevado por todos los socios o por todos los asociados. Y les digo que esto realmente es muy específico, es el único ingreso exento para las personas morales, dependiendo cuántas personas tiene como socios o asociados. Sí, y aquí te comento una cuestión muy técnica, netamente técnica, Rodrigo. La UMA entra en vigor el 1 de febrero de cada ejercicio fiscal, no así el salario mínimo, sino si nosotros entramos
al INEGI, a la página del INEGI, pues nos va a dar una UMA anualizada. Pero técnicamente no me ha tocado ver, en la práctica no me ha tocado que la autoridad me revise el cálculo, pero con algunos colegas en el posgrado estábamos precisamente analizando de que el cálculo técnico tendría que ser considerar la UMA del 1 de enero al 31 de enero, ahora sí que con la UMA vieja y otro cálculo anualizado de 1 de febrero al 31 de diciembre con la nueva UMA. Esto a efecto de que la UMA no está vigente del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que entra el 1 de febrero. Entonces, eso lo comento a efecto de aquellas personas que tienen a bien acompañarnos el día de hoy para que hagan un análisis de cómo están calculando precisamente esa exención, ¿no? Si están tomando la UMA anualizada que nos marca el INEGI o están haciendo una diferenciación entre la UMA de enero del mes de enero a febrero a diciembre, ¿no? Aquí vemos los ingresos objeto no acumulables, que como vimos en el primer cuadro son diferentes y se consideran no acumulables aquellos apoyos económicos o monetarios recibidos a través de programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que estén en un padrón de beneficiarios, que reciban que sea transferencia electrónica, que estas obligaciones se hayan establecido en reglas de operación, entre otras. Recordemos que hace apenas algunos meses el estado de Guerrero fue pues agredido por este huracán Otis y muchas personas resultaron afectadas, entre personas físicas, personas morales. Este es precisamente el caso del que estamos hablando. Estos son los apoyos económicos que el gobierno federal autoriza para realizar los pagos a este tipo de personas. Evidentemente, al no considerarse un ingreso acumulable, no pudiera haber una deducción como tal, y el último punto nos los indica. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo no se considerarán ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Y bien, aquí encontramos un poco de simetría fiscal, ¿no? Oye, no me lo acumules, pero no pretendas deducírmelo, ¿no? Que recordemos que la simetría fiscal no es un principio ni fiscal ni legislativo, porque hay un montón de barbaridades. Por ejemplo, por poner un ejemplo, aquellas personas que pagan restaurantes, pues pueden deducir una parte mínima, Rodrigo, ¿no? Y el restaurantero sí tiene que acumular la totalidad, ¿no? Aquí hablamos de lo que mencionamos en un principio, de la distribución de los dividendos. Si una persona moral A distribuye dividendos a una persona moral B, quien percibe el ingreso por dividendo ya no deberá acumular estos ingresos porque la empresa A ya lo pagó. Y lo que vemos fue lo que comentaba precisamente con Rodrigo, que ya sea que provengan de CUFIN o no provengan de CUFIN, entonces podrán pagar o no el ISR corporativo, pero esa es otra cuestión. Ahorita nos referimos más bien o queremos centrarnos en por qué no se considera un ingreso, o por qué más bien es un no acumulable. Si es un ingreso, pero es un no acumulable porque en principio ya pagó el impuesto correspondiente a la empresa A y la empresa B que lo distribuye, que lo recibe, perdón. Si tuviese que volver a pagar el impuesto, estaríamos duplicando el impuesto por un mismo ingreso. ¿No es así, Rodrigo? Sí, como lo estabas comentando, creo que al final de cuentas es importante nada más identificar que mientras se haya pagado el impuesto, en este caso en la subsidiaria o en cadena de subsidiarias que se pueda tener en el transcurso hacia abajo, pues bueno, yo lo puedo subir a mi CUFIN para que yo a su vez lo pueda repartir a mis socios sin ningún efecto de impuesto adicional, salvo que fuera yo una persona física el que terminara recibiéndolo y que por las utilidades que provengan de la CUFIN de 2014, un 10% adicional, que es un impuesto más del socio que realmente un impuesto corporativo. Sí, estoy de acuerdo. Aquí vemos precisamente, me voy a regresar un poco, solamente para puntualizar y dejar muy claros. Aquí tenemos nuestra clasificación, la cual ya hemos analizado, el ingreso objeto, no objeto,
el grabado, el objeto se divide en grabado y exento, y este mismo grabado se divide en acumulables y en no acumulables, de tal forma que el objeto no paga impuesto porque no se considera ingreso. El exento no paga impuesto, pero no porque no sea ingreso, sino porque se considera exento. La propia ley hace esta distinción. Sí es ingreso, pero no se paga impuesto. Y el no acumulable no va a pagar impuesto porque alguien más ya lo pagó. Y aquí es donde la autoridad denota el error que les mencionaba. Y me confunde el no acumulable con el no objeto. Y vean pues, aquí tenemos ingresos no acumulables y me pone aumento de capital, pago de pérdidas en los accionistas, primas obtenidas, valuación de acciones con método de participación. Todos estos cuatro no van ahí. Es una falla meramente técnica. Pero, pues, Rodrigo, si por ahí alguna persona, no voy a decir el nombre, pero de apellido Buenrostro, que decía que los contadores ya prácticamente no eran necesarios porque tú le dabas clic, clic, enviar y se mandaba tu declaración y nos presentan esto, Rodrigo, dices, válgame Dios, o sea, en lugar de ayudarnos nos confunden todavía más, ¿no? ¿Cuál es tu comentario que te merece este punto, Mira, concuerdo y de hecho hace algunas semanitas que estuvimos platicando este efecto. Primero, el no objeto, el exento y los no acumulables van a tener para efectos de una declaración anual el mismo impacto. Ahí vamos a Sí, considerar que realmente no es que vaya a tener que pagar el impuesto, pero es que son de diferentes cosas. Y esto, como ahorita el listado que estás mostrando, que se los leo para la gente que nos está viendo a través o escuchando a través de algún sistema de distribución de podcast, es aumento de capital, pago por pérdida de acciones, primas obtenidas por localización de acciones, evaluación de acciones con el método de participación y ingreso no atribuible a establecimiento permanente. Estos, que es lo que comentas, son los no objeto de la ley. Luego vienen los dividendos, utilidades y los ingresos o apoyos a través de programas de exención o entidades federativas, que estos serían los no gravables, que no serían los no acumulables, más bien sería la palabra correcta. el único que está correcto, perdón, te interrumpo, Rodrigo, es dividendos o utilidades de otras personas morales residentes en México. Ese es el único que está correcto. Todos los demás ahí los metieron y nosotros como contadores de los contribuyentes, pues le hicimos caso porque entonces dónde diablos lo íbamos a meter, ¿verdad? Pero técnicamente, y ese es el punto, porque la autoridad es su obligación conocer la ley que todos los contribuyentes utilizamos. Entonces, ese es el punto medular en el sentido, sí, como bien lo mencionas, no tiene un efecto, a final de cuentas no pagas impuesto, pero el efecto de presentación, y es uno de muchos, ¿eh? Ya no hablemos de intangibles en el balance general, a ver dónde diablo lo vas a meter. Pero bueno, así Pero, las cosas. pero un poquito para poderlo entender, la importancia que nos quieres detonar ahí, Alex, sería muchos de estos que acabo ahorita de mencionar y era por lo que quería que leer lo que nos estás mostrando ahorita de la declaración anual, es que no llegan a pasar sobre resultados. Estamos hablando que juegan dentro del balance general principalmente en el capital y estos son muy importantes porque hay un aumento en el incremento del capital contable, o en su caso decremento, porque la evaluación también puede ser inversa, y que tocan la cuestión del capital. Y esto, como lo comentabas de tesis, criterios jurídicos, podría considerarse como un incremento en el patrimonio, que en este caso es muy importante identificar cuáles son los no acumulables y cuáles son los no objeto de la ley. Los no acumulables, como ahorita lo acabas perfectamente de identificar, serían los dividendos, utilidades que provienen de otras personas morales, que ese sí llega a pasar por resultado en alguna ocasión, o puede ser que el evaluar acciones por el método de participación pudiera pasar por resultado. Entonces, hasta en la conciliación contable fiscal tendríamos que tener mucho cuidado con los impactos de estos no objeto y de los no acumulables por la cuestión de la definición. Y creo que este punto que nos estás diciendo de tener mucho cuidado
que el problema por parte de la autoridad que estaría haciendo este formulario nos está generando una confusión cuando es claramente la ley que los está poniendo en diferentes casillas. Creo que ahí en este aspecto, como lo estás queriendo detonar, Alejandro, creo que es muy importante. Sí, coincido. Aquí tenemos otro ejemplo de un ingreso no acumulable. Nos lo menciona el artículo 16. Para efectos del artículo 16 de la ley, no se considerarán ingresos acumulables los depósitos recibidos por el arrendador cuando estos tengan como finalidad exclusiva garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento y sean devueltos al finalizar el contrato. Cuando los depósitos se apliquen al cumplimiento de cualquier obligación derivada del contrato de arrendamiento, el monto aplicado será considerado como ingreso acumulable para el arrendador en el mes en el que se apliquen. ¿Cuántas veces, Rodrigo? No sé tú, pero a mí me ha tocado, yo creo que hasta voy a escribir un libro de todas mis anécdotas con mis clientes, cuando precisamente una empresa, persona moral, arrenda un local y le dicen, dame mi factura por la renta y por el depósito. Entonces, denota una mala práctica de nosotros como contribuyentes al querer establecer, oye, yo quiero deducir todo, así que emíteme por favor mi CFDI. Cuando tenemos disposición expresa en el reglamento de renta que nos dice que esto no se considerará ni un ingreso acumulable y por contraparte una deducción autorizada. ¿Te ha pasado, Rodrigo? Sí, aquí lo que estamos hablando es el depósito en garantía, el famoso depósito en garantía. Ese tiene la finalidad de devolverlo. Si se devuelve, solamente se convertirá en una cuenta por pagar o en el otro caso una cuenta por cobrar que se le va a regresar y esto estaría jugando para el ajuste de la inflación de los dos naturalezas, tanto de pasivo como la cuestión del activo. Ahora, esto es muy importante, este segundo párrafo que nos estás compartiendo porque muchas veces, como sabemos que forma parte de un ingreso, es un anticipo de ingreso, juega para efectos de los momentos de acumulación, que sería al momento de la cuestión del cobro. Que aquí estamos hablando que para efectos de arrendamiento hay una regla de acumulación muy específica para ellos. Pero aquí es muy importante también lo que nos quieres compartir, que estos depósitos, si son a cuenta de una renta futura, sería hasta el momento en que se apliquen. Y esto la autoridad muchas veces lo quiere ver que si te está cayendo, porque estás emitiendo un CFDI, porque lo estás cobrando, aunque no se haya devengado la utilización o el uso goce de este arrendamiento, figura del arrendamiento, ya lo considera como un ingreso. Sí, acabas de tocar un punto muy importante. El depósito en garantía no se debe de confundir con un depósito. Y eso es lo que a veces, no, perdón, con un anticipo. Ese es el punto. El depósito en garantía no es un anticipo, es precisamente un depósito que puede o no devolverse. Eso ya no depende de nosotros, sino de las condiciones futuras. ¿No, Rodrigo? Sí, Mira, y eso es muy importante. ya no sé cómo estemos de tiempo, Rodrigo, pero me gustaría tocar este punto como algo muy importante ya en los minutos finales de tu programa. Precisamente lo que mencionabas, una regla general de los momentos de acumulación. El artículo 1 nos habla de los sujetos. Ya hablamos del objeto. Aquí estamos hablando de los momentos de acumulación, cuando se enajenen bienes o se presten servicios, cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. Entonces, aquí tenemos, si tú expides el CFDI, en ese del que ampare el precio o la contraprestación pactada, en ese momento tienes que acumular. Y esas malas prácticas que tenemos es que el contador de la empresota me está diciendo que me mandes la factura porque la va a revisar, la va a programar para su pago, cuando todavía no es entregado materialmente el bien y has cobrado. Es el momento donde nosotros los contribuyentes nos damos un balazo en el pie, Rodrigo, porque ya estamos acumulando, porque al señor se le ocurre revisar la factura, pues mándale una prefactura, pero no me emitas el CFDI, ¿no? Porque entonces estás obligado a acumular el crédito, ¿no, Rodrigo?
Sí, y aquí es muy importante también volver a tocar el tema contable. Aquí hay una distorsión en el mundo contable y el mundo fiscal. En el mundo fiscal, uno de los elementos que tiene la autoridad hasta para hacer estos famosos cruces, estas cartitas de invitación, es el CFDI. Contablemente no se considera un ingreso de acuerdo a la D1 en su párrafo 45, se reconoce el ingreso hasta el momento de entregar el control del bien o del servicio, que en este caso es muy diferente a la emisión de un CFDI. ¿Por qué? Porque el CFDI es una forma en que la autoridad puede amarrar y puede tener en su base de datos una fiscalización en forma directa, que es muy diferente a un tema contable, porque como bien lo comentas tú ahorita, estamos hablando que cuando me piden una factura para que ellos la puedan programar en la cuestión del pago y que la puedan revisar la factura, en ese momento podría yo estar acumulando algo que tal vez no se llegue ni siquiera a realizar. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. La contabilidad debe de registrar operaciones, no CFDI. Y nosotros, para efecto de que nos sea más práctico, nos sea más útil, pues hacemos todo con tal de estar bien con el SAT y pues registra el CFDI, a todo le queremos asignar un CFDI, cuando ciertamente hay operaciones que ni siquiera necesitan un CFDI, ¿no? La pérdida o utilidad cambiaria no tiene CFDI, la ganancia en venta, la ganancia o pérdida en venta de activos fijos tampoco tiene CFDI, por poner solo algunos de los ejemplos, ¿no? El siguiente punto es el que tú mencionabas, Rodrigo. Se envíe o se entregue materialmente el bien o se preste el servicio. Cuando nosotros elaboramos nuestra declaración, ya tiene un nodo, el cual nos dice, ¿tienes otros ingresos que declarar? Ah, bueno, pues ya se entregó materialmente el bien. Recordemos que el momento de acumulación es cuando se dé alguno de estos tres supuestos. ¿Cuál? Cualquiera, no importa cuál, con que se dé uno, en ese momento se tiene que hacer es el momento de acumulación. El tercer punto, y es uno en el que más me encuentro conflicto con mis clientes, cuando se cobre o sea exigible el precio o la contraprestación pactada. ¿Cuándo se cobre? Pues cuando ya te pagaron, ¿no? ¿Cuándo es exigible? Si tú realizas un contrato de venta de cualquier producto y dices en el contrato se expide el CFDI y es pagadero a más tardar el día 15 del mes de diciembre. Ah, bueno, pues entonces el día 16, si no te lo han pagado, el día 16 ya es exigible. Y a veces en nuestros contratos no somos cuidadosos en establecer la fecha de pago precisamente para demostrar la exigibilidad. Y es entonces cuando tenemos que acudir a un juzgador, el cual determine la fecha que nosotros por omisión no la determinamos, ¿no? Y este es el punto importante, aun y cuando provengan de anticipos. Y este es el concepto, Rodrigo, que muchos de mis contribuyentes, yo me atrevería a decir que un 80% lo confunde. El anticipo con el pago a cuenta. Ya había mencionado que el artículo 2249 del Código Civil Federal nos establece que la venta será perfecta cuando se determine cosa y precio, aun y cuando no se haya pagado, aun y cuando no se haya entregado el bien. De tal forma que si tú ya acordaste vender en el precio y la cosa, entonces tú ya estás obligado a acumular el crédito en el total. Pero cuando hablamos de anticipos, Rodrigo, y cuando yo veo una factura, pago de anticipo del 20%, y yo como autoridad, yo poniéndome en los pies de la autoridad, diría, a ver, chaparrito, tú me facturaste un anticipo del 20%, lo cual quiere decir que ya conoces el 100%. Entonces el 20% me lo acumulas como pago a cuenta, aunque tú le llames anticipo, y el 80% me lo acumulas por crédito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo les digo a mis clientes, Rodrigo? Alguna vez, hace no mucho, en redes sociales, hubo una pregunta muy interesante que no me meto mucho a responder en redes sociales porque luego te sale cada que otro personaje ahí que mejor ya no quiero mencionar. Pero la pregunta de esta persona era, ¿por qué una agencia todo me lo factura como anticipo? Es precisamente
Es precisamente esta la razón, porque la agencia no quiere acumular el 100% del valor del vehículo, solamente va a acumular la parte que hayamos nosotros pagado como anticipo. ¿Y cómo hace esto? Pues demostrando que desconoce el bien y el precio. Entonces te hacen una factura donde dice pago como anticipo para futura operación. No te especifican el vehículo, no te especifican el modelo y no te especifican el precio del vehículo. En este caso, ¿cuál es la razón de ser o por qué soy tan insistente en cuidar este aspecto? Porque el pago, el anticipo lo confundimos como pago a cuenta. Por eso dice la ley, se acumularán cuando se cobre o sea exigible el precio y la contraprestación pactada, aún, o sea, todavía lo reconoce la autoridad, aún y cuando provengan de anticipos. O sea, el SAT no pierde. Si provienen de anticipos, también me lo vas a acumular, pero sé cuidadoso en documentar que desconoces el bien y que desconoces el precio para que la autoridad en facultades de comprobación pues no vaya a querer aquí a reclasificarte y decirte mentira, usted sí conocía el bien y el precio de la cosa, ¿no, Rodrigo? Entonces, siento que esa es una parte muy medular, muy importante, porque es donde más encuentro conflicto con mis clientes, sobre todo. Fíjate, Alex, que lo que nos acabas de comentar es muy fácil poder identificar qué es lo que quiere la autoridad. Que juguemos bien con el PUE y el PPD. El PUE ya lo cobraste, ya tiene sus efectos fiscales para muchos tema tributario. Y el PPD es tener que en cuenta que ya se hizo la operación y que en un futuro es lo que voy a estar cobrando. Pero la acumulación, esa devengación del ingreso, ya se dio y por lo tanto tendrías que pagar la cuestión del impuesto. Aquí lo que sí tendremos que tener en cuenta es que la autoridad no es que busque que le pagues de manera anticipada, sino que él ya identificó que hay una operación y lo que dices creo que es un tema muy fino. Si tú le pones anticipo del 20% para poder solamente acumular el 20% en lugar de la totalidad, creo que sí estaría mal porque lo dijiste, ya tienes definida la cosa y estás diciendo que tienes un 20%. Lo único que pudiera salvar es cuando no exista el bien y que se mande a hacer. Si ya sabes cuál es la totalidad de lo que vas a cobrar y cuánto es el concepto que vas a cobrar, pero no existe en la realidad. Creo que sería la única forma en que pudiera cobrarse un 20% que se tenga el concepto y el importe, más la cosa todavía no existe. Pero concuerdo contigo de que si ya le pones un 20% de algo, quiere decir que ya lo tienes o que estás esperando un tema de un recurso y que lo estás jugando con una no acumulación. Sí, y aparte tendríamos que documentar que desconocíamos ese bien, porque no es tan fácil. Cuando una comercializadora se dedica a comprar y vender, ¿cómo demuestras que no existe el bien? O sea, es una regla específica que requiere un tratamiento particular. Y me voy más allá de lo que mencionabas, cuando emiten las facturas en PPD o PUE, hace necesario que doña Juanita, que lleva 20 años en la empresa emitiendo facturas, tenga un conocimiento más técnico de cómo debe de manejarse la emisión del CFDI, que si el complemento de pago, que si la carta aporte, que si PPD, que si PUE. Entonces, creo que de alguna manera, por decirlo en términos llanos, la autoridad Rodrigo nos tiene donde quería. O sea, es obligación nuestra autodeterminar nuestras contribuciones y documentar toda aquella información que sea necesaria para el caso de que la autoridad, recordemos que ahorita están, pues esas revisiones profundas, esas que te detectamos diferencias en IVA, que en DIOT, que en PTU. Bueno, necesitamos estar prácticamente, el contador es todólogo, Rodrigo, tiene que estar prácticamente en todo y recibir los primeros catorrazos antes de que el contribuyente decida o no interponer medios de defensa, ¿no? Oye, Alex, permíteme invitar a la gente de nueva cuenta a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que le ponga la campanita, le va a avisar cada vez que estamos subiendo contenido, que nos busquen en tema de redes sociales, por ahí en Facebook, como Ramírez Venegas Consultores,
también que nos ayuden a compartir y a suscribirse en las diferentes cadenas de distribución de podcast que estamos subiendo el contenido diferenciado en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, el contenido que ustedes creo que al final de cuentas pueden llegar a compartir. Y de igual manera los comentarios lo pueden poner en la parte de abajo de los videos y en su oportunidad los estaremos contestando, ya que como ustedes saben, pues esto se queda grabado dentro de la cuestión de las plataformas. Entonces, si llegan por ahí algunos mensajes después, con todo gusto los estaremos platicando un poquito después o ya cuando se tenga un poquito la visualización del planteamiento. Para poder ir concluyendo, Alex, algo que creas que se nos hizo falta comentar a la gente que nos está viendo y escuchando. Pues mira, Rodrigo, creo que mis comentarios finales estarían dirigidos a estar siempre preparándonos, siempre estudiando, siempre analizando. Ahorita tocamos una pequeña parte de todo el universo que tiene que llevar en la contabilidad a las personas morales que tributan en título 2. Y no hablamos para nada de personas morales reciclo, que esa es otra historia, ¿no? Creo que la invitación es que se preparen, que aquello que desconozcan, pues nos demos a la tarea de leer la ley y si tenemos dudas, pues acercarnos al profesional indicado para que de alguna manera trate de disipar nuestras dudas. No todo se resuelve en la red. Hay mucha información valiosa y hay mucha información que desinforma. Entonces, creo que esa es mi recomendación final. Y por supuesto, Rodrigo, agradecerte tu invitación a tu programa. Me siento pues muy bendecido por contar con tu amistad y espero que no sea la última, amigo. No, y aparte, como lo dijiste hace ratito, que si te damos cuerda, solito te sueltas. Yo creo que al final de No, cuentas, esto va a ayudar a que podamos seguir buscando algunos temas y con esta plática que fue muy a gusto para su servidor, espero que la gente que lo está viendo también lo considere de esa misma forma. Creo que al final de cuentas, creo que podemos sacar bastante contenido y material hacia adelante, porque creo que esto es justamente lo que se está buscando, es compartir experiencia. Y al final de cuentas, como dices, esto no es una consulta, no es una asesoría, esto estamos hablando que son elementos que uno tiene que considerar como actualización y elementos que le sirve a uno para saber en qué enfocarse al momento, en este caso, de presentar una declaración anual o en dentro de los pagos provisionales, que estos ingresos nominales que no son igual a los ingresos acumulables, aunque vengan de la misma base, estamos hablando que tendríamos que tener sus diferentes adecuaciones para poder saber y entender los planteamientos en forma particular. Siempre hay que buscar los trajes a la medida. El tipo de contenido que podemos entender en la cuestión de las redes tiene que ser muy generalizada. Alex, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ante la distancia te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. igualmente, querido amigo, un fuerte abrazo, feliz año para ti y todos los que nos acompañan. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría y maestro en Impuestos, Alejandro Valdés Ledesma. A la gente que nos está viendo, también los invito de nueva cuenta a que compartan y se suscriban en el canal de YouTube, en redes sociales, el podcast. Estamos en contacto. Saludos. Bye.